y decía, Telemundo busca periodista deportivo. Y dije, aquí como que algo no cuadra. ¿Qué pasó? Dicen que si México no fuera anfitrión, capaz ni hubiese clasificado a este. Oye, ¿te gusta El Salvador hoy en día? O sea, De hecho, lo voy a decir porque no es un problema o no fue la compañía hablando, pero había muchos productores que nos decían cero TikTok que les resta credibilidad. Y directores también. es que mi abuelo escuchaba a un periodista me decía, ese es un deportista frustrado. Yo. Yo decía esa cara cuando yo te vi, yo decía, yo conozco a este señor de algún lado. Y después fue que cayendo dije, coño, él estuvo en El Capo, en la serie El Capo. Ese secreto no me lo conocen muchos en la actualidad, que las redes sociales tienen la capacidad de que vas a Houston, Nueva York, California, México, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y en todos los lugares lleguen algunas personas a decir, me gusta tu contenido en redes sociales. Yo no te la puedes creer. Saludos amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega del podcast El Palco. Hoy me complace invitar, yo creo que no le llamaría influencer porque toda la gente equivoca esto. Yo creo que es uno de los comunicadores más conocidos en el mundo de habla hispana, un hombre que encontró la manera de brillar, un tipo que fue pionero de alguna manera en mover a la independencia la comunicación deportiva. Y estamos hablando de Manuel Meme Rivera. Bienvenido, Manuel. Me puedes decir Meme, así me identifico uno. Mi nombre real es Manuel, pero no me identifico como Manuel. No me molesta que me digan Manuel, pero entiendo más cuando me dicen Meme. Henry, gracias por la oportunidad. Nos conocimos en los medios y ahora estamos aquí en un podcast. Oye, un placer tenerte aquí. Y primero que todo, antes de empezar, a mí no me gusta hacer la cordialidad de dónde naciste, dónde esto. Lo primero que vi hace poquito en tus historias fue que dabas un salto a una nueva etapa de tu vida. Vi materiales de construcción en esa historia y cuando veo, me da la casualidad por hacer un research en LinkedIn y decía, Telemundo busca periodista deportivo. Y dije, aquí como que algo no cuadra. ¿Qué pasó, Meme? ¿Qué es esa nueva etapa? Gracias a Dios fue, creo yo, el medio que me empujó, porque actualmente la forma de hacer comunicación ya la conocemos todos a través de estos medios digitales, redes sociales. Y yo desde hace unos años comencé a hacerlo como un side job, esto de las redes. Y nunca me imaginé, honestamente, que muchas más personas me iban a ver, que se me iban a abrir muchas más puertas, que yo iba a conservar la audiencia que tenía en El Salvador y que se expandiera en Centroamérica estando en Las Vegas. Jamás me lo imaginé. Y todo eso me empujó a salirme de la zona de confort, de un empleo con una empresa que me dio mucho, que me abrió las puertas. Yo me vine con las puertas abiertas de Telemundo, no tuve que venir a buscar trabajo. Desde El Salvador me contrataron y yo les di mucho, pero también me dieron mucho. Y eso me empujó a salirme de esa zona de confort y decir, la comodidad del empleo es un poco más complicado, ser independiente, estoy aprendiendo a ser independiente, pero eso es gracias a la aceptación de las personas que cada día ven mi contenido, son más y tenemos la versatilidad todavía de hacer muchas cosas más en diferentes ciudades, países, y eso me motivó a dar ese paso. No renuncié, evolucioné en las comunicaciones. Me gusta esa frase. Te voy a preguntar algo que a mucha gente le llama poderosamente la atención y no sé si algunos lo saben, otros quizás sí. Hablé en ese intro que tú eras pionero en eso de llevar la comunicación deportiva a lo independiente. Yo creo que tú eras el último que estaba por dar el salto, porque si mal no recuerdo, tú eres de ese pequeño séquito de 3 personas que empezaron en Las Vegas, que hoy son mega estrellas. Uno, Benjamín Zamora, que muchos lo deben conocer en TikTok, es prácticamente la fuente de noticias de todo el mundo. Sí. El otro es Carlos Eduardo Espina, que es una especie de amor y odio entre las fanaticadas. Muchos lo aman, muchos lo odian. Y te digo, el tipo es brutal. Y tú, eras el último que yo diría que faltaba. ¿Se conocen entre ustedes? Con Benjamín Zamora, que de hecho Benjamín, comparto todo lo que opinas de él, él es mi mentor. Wow. Yo empecé, cuando empezó el boom de las redes sociales, con lo de la pandemia, el 2020, etcétera, yo empecé a hacer bailecitos con mi sobrino, tonterías. Yo también soy actor, aparte de la comunicación. Sí, vamos a hablar de eso porque yo decía esa cara cuando yo te vi, yo decía, yo conozco a este señor de algún lado. Y después fue que cayendo dije, coño, él estuvo en El Capo,
En El En la serie El Capo. Capo. Ese secreto no me lo conocen muchos en la actualidad, pero sí, yo empecé en las comunicaciones o en el arte de comunicar, digamos, con teatro, con la actuación. Luego comencé a hacer mi pasión, que es el fútbol, en los medios, etcétera. Pero cuando entré al TikTok fue comedia, hacer bailecitos si es posible, todo lo que estaba haciendo la mayoría de la gente. Y Benjamín, si no mal recuerdo, llega a trabajar a Telemundo al 2022. Ujú. Él trabajaba en Telemundo Chicago y se vino a Telemundo. Entonces nos hicimos compañeros de trabajo, luego nos hicimos amigos. Y me empezó a decir, oye amigo, ¿por qué no haces noticias deportivas también así habla él, oye amigo, el mexicano, ¿ah? ¿Por qué no haces noticias también en TikTok? Y yo, no, amigo, eso es para desestresarme. Pero es que sos muy bueno, deberías de hacerlo. Mira cuánto estoy ganando yo. Y creo que era ya un dinerito considerable. Y yo, ¿cómo? Le dije, explícame por favor cómo es esto, porque yo no me había metido a... Sí escuchaba pues que la gente comenzaba a hacer dinero y esto, pero Benjamín desde que nació el fenómeno de TikTok dijo, voy a hacer mi vocación. Él tuvo esa visión que tuvieron muy pocos y que hoy, como dijiste, son superestrellas de las redes sociales. Y yo le dije, me enseñás y me dejó la espinita ahí. No empecé al mes siguiente, amigo, mira, había ganado más. Era como si te hubieran enseñado un OnlyFans y dije, mira, está haciendo esto. Y dije, no, amigo, lo menos que puedo hacer, que me pague unos 2 recibos tranquilo por hacer videos. Bueno, me ayudó a configurar todo y a poner los taxes y vos sabés en las plataformas, que era nuevo en aquel entonces. Y voy empezando, viendo los ingresos de a poco. Creo que las primeras semanas gané 1 centavo y así se empieza en todo. Cuando ya se fue poniendo seria la cosa, dije, voy con todo. Y sobre todo que en esos entonces TikTok de repente empezó a pagar una barbaridad a cualquier persona que fuera constante. Y a los que eran buenos todavía mejor. No, y Benjamín se tardó hasta mucho porque él llegó a un nivel, cuando él me enseñó esto ya tenía 1 año y medio él de haber tenido esta visión de apostarle más a las redes sociales. Y él es mi padre de las redes sociales. Yo siempre le digo, sos menor que yo, pero sos mi padre de las redes sociales. Y él me dice que le dio el consejo a muchas personas. Dijeron, yo quiero también, pero vos sabrás que se necesitan muchas cosas, no solo experiencia ni carisma, son un montón de cosas que engloban por qué a una persona le funcionan las redes y a otras no. Eh, pero esos fueron mis inicios que me empujaron a esto. Y a Carlos Espina lo conocí ya. Él me empezó a seguir, que le gustaron mis videos. Y obviamente a él le gusta el fútbol también. Sí. Entonces, de hecho, fue Benjamín, me recuerdo, que me dijo, oye, ¿no has visto a Carlos Espina? Y yo, no. Y es mucho más famoso en redes que yo. Que le gustan tus videos, que aquí vive en Las Vegas. Vivía aquí en Las Vegas todavía Carlos Sí, en Eduardo, aquel momento. que estaba haciendo las redes sociales, perdón, la universidad. Y nos conocimos, llegó a mi casa, me escribió, me gustan tus videos, nos conocimos y desde entonces somos amigos, hemos hecho partidos de fútbol juntos en diferentes ciudades. Entonces, Benjamín me lo presentó a Telemundo y las redes sociales me presentaron a Carlos Espina, con los que tenemos buena amistad y con Benjamín tenemos muchos planes para lo que viene. Decía mi abuela cuando cada vez que veía televisión, cada vez que mi abuela escuchaba a un periodista, me decía, ese es un deportista frustrado. Yo, yo soy uno. Yo creo que la mayoría de los que hacemos contenido relacionado al deporte, en comunicación, en redes sociales, todos fuimos deportistas frustrados. Yo fútbol, ¿vos? Yo pasé por todo, béisbol, voleibol, no, ningún deporte de combate porque yo era como decía, yo iba el primer día, me dieron la trompa y me iba. Pero lo que te decía, béisbol, por ejemplo, yo era frustrado porque recuerdo, yo era muy bueno en fútbol. Recuerdo que en Cuba se hacían unas pequeñas competencias como locales y yo era fan a David Beckham. Y yo decía, diablo, bueno, entrenaba solo en mi casa con una pelotica ponchada, darle comba, darle rosca, y me captaron. Pero mi mamá no me dejaba ir solo porque había una avenida enorme que había que cruzar para llegar al área deportiva. Me decían, tú no sabes cruzar calle. Y un solo día me fugué a mi mamá, y te soy sincero, fue el último. Y me impresiona cómo Cuba está mejorando en fútbol, poco a poco dando pasitos, y muchos en Centroamérica estamos retrocediendo, y por eso se está viendo el cambio del Caribe. Pero bueno, ya nos pasamos a otro tema. Oye, hablando de esto, porque a mí me llama borroso la atención, creaste un video que a mí me encantó, porque mucha gente cuando ve lo del tema del fútbol mexicano, se siente una cierta parcialidad a los medios de comunicación, y obviamente. Quien paga es el que manda, y me imagino que te manden a hacer ese tipo de cosas, pero no a ti específicamente.
Y tú dejaste algo claro. No es que México haya retrocedido, es que el Caribe y Centroamérica ha crecido muchísimo. Ya no es la superioridad que existe de antaño. Por ejemplo, México decía, no, con Jamaica pasar un trabajo o pasan trabajo con República Dominicana y no se han puesto a fijarse que muchos dominicanos estos son de segunda generación, que nacieron fuera y han jugado, además, este tipo de nacionalizaciones de futbolistas. ¿Cómo ves el fútbol del Caribe en los últimos años, el de Centroamérica? Es eso. Cada vez son más países los que se han sumado al fútbol. Y no solo el Caribe. Mira la Copa Mundial. Tenemos un Cabo Verde, que muchos no sabían ni siquiera que existía este país. Uzbekistán. Todos esos países que terminan en Tarantantán. Tayikistán. Las antiguas repúblicas soviéticas. Sí, todos estos. Ya están no solo participando, compitiendo. Están en la Copa del Mundo. Vemos a Curazao en el Mundial. Vemos a Haití. Pero específicamente de nuestra región, porque nos competimos entre unos con otros, unos se confiaron, incluido México, creo yo, a pesar de la gran estructura que tiene. Guatemala, El Salvador, Honduras se estancaron. No sé si retrocedido o estancado, pero los otros venían caminando. Rápido, poco, mucho. Pero es el nuevo fútbol. Por eso unos están en desacuerdo que la FIFA haya incluido más selecciones y más países. Y tiene sus pros y contras como todo, pero es que es eso. Cada día hay más países, no importa el tamaño que sean, que están jugando fútbol, compitiendo fútbol. Unos tienen estructura que tienen la mayoría de caribeños tienen en Francia, Inglaterra, segunda, tercera división, tienen seguimiento de esos jugadores y esa es su estructura. Panamá está creando su estructura de que la liga sea mejor, pero cada fútbol o cada país es diferente en su estructura, pero unos se han estancado, otros han crecido. República Dominicana me impresiona cómo ha seguido. Cuba. Me acuerdo yo cuando era niño, siempre quise ser futbolista, iba a ver a mi selección. Vamos a jugar contra Cuba ahí, a ver si son 5 o 10. O vamos a jugar contra Haití, vamos a jugar contra Haití como juega, por Dios, está en el Mundial, no es ninguna sorpresa. Es sorpresa por teoría, por nombres. Si revisas los mundiales, decís, ¿quién es? Pero creo que ha pasado eso en muchos deportes colectivos, ni siquiera en el fútbol. Hoy el deporte es más universal. Hoy tú ves selecciones de otros países, depende, obviamente algunas con jugadores nacionalizados, otras no. Pero ya el mundo del deporte no se ve un equipo muy por encima del resto, a no ser, creo que el baloncesto y Estados Unidos ya se ve que le están apretando los talones en cuanto al baloncesto masculino. Y esto tiene que ver con la globalización del fútbol y de la comunicación y de la multicultura con la que vivimos aquí en Estados Unidos. La mayoría de equipos de CONCACAF y hasta de Europa y Sudamérica ya voltean a ver, ese niño es bueno. Su papá es cubano y su mamá rusa. Puede jugar para las dos selecciones. Y si es bueno, el que le ofrezca mejor, juega para esa selección. Ni siquiera están en el país que representan, pero es el nuevo fútbol. Es el nuevo fútbol. Lo hace Francia. Bueno, creo que Francia, hay muchos chistes en redes sociales que si lo decimos aquí nos cancelan. Sí, está cabrón. Francia es el primer ejemplo. Incluso la campeona del mundo Argentina ya convocó a varios chicos del Inter Miami que no nacieron en Argentina, pero sus papás son argentinos. Y ya Argentina, Brasil, voltean a ver a otros países donde hay chicos que no nacieron ahí, pero este es el nuevo fútbol. Entonces, ahí también la evolución del fútbol caribeño ha sabido trabajar sus legionarios, sus jugadores locales, ponerlos en algún equipo bueno, aunque sea de segunda en Estados Unidos como la USL. Y así es como va evolucionando y por eso es que ya no son ninguna perita en dulce, como decimos en El Salvador. Ya enfrentarnos a Dominicana, ya decimos, a Cuba, en las categorías inferiores también. Cuba nos acaba de ganar, creo. Ahí te digo, yo creo que en las categorías inferiores hay más paridad, por el tema de que ahí importa mucho más el físico, porque los niños son un poquito más desarrollados, otros no. Entonces tú puedes tener táctico, pero hay un momento dado que un niño de 17 años no tiene el mismo calibre, o sea, la misma madurez ósea, muscular, que un niño de 17 años en otro país. O sea, por distintos temas, alimentación. Hay una foto, de hecho, muy viral, que es un campeonato de las Américas sub-17 femenino, baloncesto femenino, que es El Salvador y Estados Unidos. Tú ves a las niñas de Estados Unidos picando los 1.70 y tú ves a las niñas de Salvador pequeñitas, o sea, como niñas, y tú ves las otras parecen adultas y tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Quién tiene 17 y quién no? Sí. Y en cambio, cuando ves la crisis de México en fútbol, muchos dicen que si México no fuera anfitrión, capaz ni hubiese clasificado a este mundial, porque le está costando demasiado al Caribe. Y México, mira la estructura, el monstruo que es, cuánto le paga a los... Que ahí tienen un debate interno que se les paga demasiado a los extranjeros y
y se descuidan un poco las estructuras de inferiores, pero bueno, es el nuevo fútbol. Se está preocupando hasta México, se está preocupando Estados Unidos, que cada vez crece más. Pero es lo rico del fútbol. Ya viene el Mundial y vamos a darnos cuenta de muchas cosas más. Oye, El Salvador tiene grandes periodistas, grandes comunicadores. Oreste Membreño, con quien he tenido la oportunidad de hablar, grandísimo periodista. Gran amigo. El señor Fernando Palomo, que obviamente yo creo que es la bandera de El Salvador a nivel mundial. Claro. Y estás tú. Entonces, yo creo que Palomo viene siendo por la televisión tradicional, tú vienes siendo por redes sociales y Membreño por prensa escrita y por trabajo nacional. ¿A ti te gustaría que te nombraran como el top de los periodistas de El Salvador o tú entiendes de que no estás ahí? Es que hoy día con las redes sociales cada quien tiene su nicho. Ujú. Cada quien tiene su nicho incluso en el deporte. ¿No te ha pasado que de repente hoy día te dicen, viste que este súper famoso y video viral que hace? Y vos como, no los conozco. Y me he dado cuenta en los partidos de TikTokers que hemos estado haciendo los centroamericanos contra ¿Te viste en Houston? en varios países, y de repente ves unos que me dice, mira qué famoso él, y yo, no, y cuando veo sus redes, Ni idea. tiene mucho más seguidores que yo y tiene mucho más impacto que yo. O de repente venía una gente y me pedía foto a mí y los otros se quedaban como, ¿y este quién es? Entonces, hoy ser el referente así número uno conocido es muy difícil, a no ser que seas un fenómeno viral en todos los medios de comunicación. Fernando Palomo hizo un camino con las cadenas internacionales. Ujú. ESPN, la sorpresa de que era salvadoreño. De hecho, nadie imagina que mucha gente no sabe que es salvadoreño. Y que es ingeniero agrónomo. También. Bueno, y que lanzaba jabalina. Exacto. Si mal no recuerdo. Y apostó, él cuenta su historia. Y en esa época de oro de la televisión es cuando Fernando Palomo hace su gran carrera. Hoy hay muchos cracks, incluso internos en El Salvador. Se me viene uno de redes sociales que es muy bueno, que es de El Salvador, pero está en Argentina, Rodrigo Sí. Escamilla. Buenísimo. Y yo estoy seguro que si le preguntas a un salvadoreño, su favorito es Rodrigo Escamilla. Podrán otros decir Meme Rivera. Otros se quedan con lo tradicional de Fernando Palomo. Y hoy día está muy difícil ser el top 1, creo yo, aunque los hay. A mí me sorprende que a veces yo digo, Carlos Espina, gente no lo conoce, algunos, Ujú. pero la mayoría sí lo conoce. Entonces, hasta en la música puedes ver, en la moda que nos vestimos hoy día, es difícil. ¿Qué moda es la de ropa hoy día? No sabemos, unos se visten como emo, otros como hippie, otros como... Entonces es difícil ser el número uno hoy día, pero que sí me encantaría estar en la búsqueda número uno de los salvadoreños y centroamericanos que ven fútbol. Claro que sí, me encantaría. Tú encontraste un nicho, que hablábamos fuera de cámaras, que estaba vacío, que es el fútbol centroamericano. De hecho, incluso en marcas como, por ejemplo, Tops, que es de la memorabilia, de las tarjeticas que ustedes ven a diario, ha intentado enfocarse en fútbol mexicano, en CONCACAF Champions, este tipo de torneos que han aparecido. Porque empiezan a salir estrellas, como tú dices, el fútbol se ha universalizado mucho. ¿Cómo se te ocurre la idea de ir por un nicho que mucha gente decía, ahí no hay dinero, no vayas para ahí? Fue la prueba y error. Creo que cuando empiezo a hacer fútbol centroamericano, cada vez que ganaba un equipo de una liga local, con lo del Real Estelí, fue que me fui dando cuenta más con el éxito del equipo nicaragüense que a Nicaragua pues no lo conocemos tampoco como un país futbolero por cultura, lo tenemos como un poco caribeño porque ellos siempre han sido más béisbol, boxeo, más caribeños son ellos, incluso baloncesto. Baloncesto en los últimos años. Pero cuando surge el fenómeno del Real Estelí, que le ganó a todos los campeones de Centroamérica y México, y yo me subo en esto para experimentar era una reacción como que no sé, a ustedes en el Caribe viniera Bahamas o qué sé yo, otro país más desconocido o pequeño y les empieza a ganar en todo, en béisbol. Sí, bueno, está pasando. Aruba, por ejemplo. Ajá. Entonces les empieza a ganar en todo. Es una especie de hacerlo noticia y crítica a la vez para los que sí son buenos. Entonces eso pasó en Centroamérica y me fui dando cuenta como unos que tenían hambre de fútbol centroamericano en Estados Unidos, en Centroamérica, incluso en México. Y me doy cuenta exactamente lo que vos decís. Quizá la gente acá en Estados Unidos o en nuestra región está acostumbrada al periodista deportivo que habla de fútbol argentino, Ujú.
mexicano, y dicen, siempre en los espacios deportivos, de los noticieros deportivos de Estados Unidos o de cadenas internacionales es, hablemos de la Liga Española, luego de la Liga Mexicana, y si hay tiempo hablamos de los de Centroamérica desde semifinal No por es ahí. algo extraordinario. Ajá, así era el orden tradicional de todos estos años, y es obvio, venden menos, nivel menor, pero hay un nicho, Y ahí es donde yo me voy dando cuenta, vienen las invitaciones de Centroamérica, de Nicaragua, para que yo vaya a cubrir estos partidos, ellos también se asombraban de esto. Y es ahí donde me doy cuenta que las redes sociales, que empezaba, digamos, el boom, estaba ese nicho que estaba olvidado. Y por ahí me fui y en ese entonces no había explotado ni siquiera ESPN Centroamérica, me acuerdo, que ahora ya explotó, le Mira. metieron recursos. Sí, porque recuerdo en Centroamérica la madre es Tigo Sport. Sí, Es quien lleva todo. De hecho, tú trabajaste creo con Tigo Sport. sí, sí. Y te digo, a mí me causaba curiosidad porque es algo que conversábamos fuera de cámara, no contigo, con otras amistades. Y yo decía que esas poblaciones tienen millones de habitantes. Obviamente quizás no se renumeran tanto a las vistas, pero hay comunidades en Estados Unidos de estos países que sí te agradecen ese tipo de cosas porque están muy lejos de casa y no pueden vivirla. Totalmente. Y yo este salto que he hecho, trato de hacerlo siempre con el formato tradicional del periodismo deportivo, pero sin perder tampoco el nuevo sentido de redes sociales, que no es ni televisión ni redes sociales, pero sí a veces jugamos a ser periodistas, pero somos relajados así como estamos acá sentados. Lo tradicional era un set, Sí, un guión, un teleprompter y dale. exacto, no un sillón, cojín, estando sentados así relajados. Entonces, ese es el problema que tienen las televisoras hoy día, internacionales, locales, las que sea. O sí, vámonos por las redes, pero les cuesta sacarse ese chip de que no, aquí está, limpia esto que la gente ni se fija en eso ya. En CapCut vos editas y quitas todo el fondo y a la gente no le interesa el fondo, el set ni nada, sino el contenido y la forma que lo haces. El audio también es importante, pero no imprescindible. Al final hoy día dicen, para los que les gusta hacer redes sociales, es hacer que la gente se quede viendo más tu video. Esa es la premisa número 1. ¿Por qué la gente ve más de 4 segundos tu video? Eso es lo importante. En vez de preocuparte, uy, no, que el cuadro aquel no sé si combina con el suéter de Henry. No, es cómo hago que la noticia que yo voy a dar sea interesante más de 4 segundos. Porque esta gente que nos ve con los dedos, después de 4 segundos, 3 segundos ya es mucho, ya le quiere dar el siguiente. ¿Cómo hacemos que se quede? Esa es la nueva comunicación. Entonces, hay muchos que en televisión todavía siguen que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Henry y estoy aquí. Adiós. Ya, me aburriste. Ya. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes una estructura? ¿Por qué veo tus videos y cuando lo veo que le mando a la gente yo le digo, eso es improvisado? La gente me dice, no, eso es improvisado. De la forma que él está hablando, es improvisado. O sea, yo imagino que tú tengas una estructura mental. Es decir, viene gancho, contenido, pero se nota que está improvisado. O para el que sabe, otra gente dirá, diablo, este tipo, pero yo le digo, es una bestia porque él sabe llevarlo en una sola toma, improvisado todo. Ajá. Mi esposa, vos me decís esto ahorita, y recientemente, hace unas 2 semanas, comencé a hacer algunas cositas leídas en prompter. Y me dice mi esposa cuando le enseñé, ¿te gusta cómo se ve el set? Sí, pero se te nota que estás leyendo. Es lo que te digo. Es que yo lo estructuro en mi cabeza y yo soy 90% improvisación. Porque me formé así. Cuando aprendes a narrar, tienes que hacer eso. Y en la televisión también. Yo estuve en programas y revistas en El Salvador donde a veces no llegaba el invitado a improvisar 10 minutos. Hablando, improvisando. Para mí era raro leer una mención de una marca de soda. Es lo que me costaba porque yo me hice así como guerrilla, decimos allá. Es una palabra fuerte, pero así se entiende como de que a rebuscárnosla, si no hay nada, invento, platico con alguien, pero saco adelante estos 10 minutos que tengo que cubrir. Entonces, trato ahora que tengo más tiempo, de que ya no estoy en Telemundo y que estoy enfocado en uno, de estructurar un poco, pero veo que el resultado no es igual. Se nota. No es igual porque yo necesito 2, 3 leads o ideas, digamos, o datos, y ahí me voy, y ahí meto un poco mi opinión, y ya soy así yo. ¿Tú crees que la gente te cacha al creador que lo ve más al alcance? Como decir,
este pudiera ser el tipo que yo me siento en la esquina a ver hablar de fútbol y habla como yo, o sea, lo hace en un lenguaje muy fácil, ¿sabes? A veces en la televisión buscan palabras muy rebuscadas que no están al alcance de todo el mundo, Sí, sí, entonces sí. la gente no te la da por ahí. Totalmente, totalmente. Yo a cada rato estoy cambiando palabras, sobre todo ahora que hago en Facebook mucho texto, como noticia en texto, pues. Y cambio, por ejemplo, ahorita de Xavi Alonso, que hace unos días lo echaron del Real Madrid. Decía, pongo si Xavi, en la foto, en el texto pongo Xavi Alonso cesado del Real Madrid, como estaban los mayoría de periódicos. Nosotros no hablamos así con tu amigo cuando vas al Lo estadio. votaron o lo despidieron. Cesaron al técnico porque se oye más bonito. Ajá. Hay que hablar como hablas con tus amigos en las redes sociales. Probablemente en la televisión yo podía haber dicho, cesaron al técnico de Real Madrid. Y yo puse, Xavi no más. Ya todo el mundo lo entiende. Todo el mundo lo entiende y esto es entre menos más. Entonces, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa y yo sí cambio palabras para ser más cercano a la gente. No todas las personas que nos consumen tienen una capacidad de educación o alcance educativo, pero sí tienen toda la sabiduría futbolística, saben mucho más que nosotros. Unos no pueden leer incluso y saben mucho más que nosotros de cualquier deporte. Y ese es el nuevo lenguaje de las redes. Mucha gente puede ocupar más el teléfono que leer un libro. Sí. Ya de hecho nadie lee prácticamente. Ujú. Te iba a preguntar algo porque a mí me causa curiosidad. Y esto a veces yo creo que incluso llega a ser un peligro. En redes sociales hay gente que busca equivocarse a propósito para buscar una reacción y que esto suba. ¿Tú crees que esto quita credibilidad al creador el día de mañana o no te ve en serio cuando tú estás hablando? ¿O tú piensas que ya la gente le chupa un huevo, como decimos en nuestro país? Es una línea delgada en deportes, no tanto como en las noticias de Benjamín, por ejemplo. Ujú. No, Benjamín no debe equivocarse. No puede decir que hay un fallecido menos que otro. Ujú, exacto. En cambio, si yo digo que metió gol en el 78 y fue en el 75, no pasa nada. Y yo me equivoco mucho, Henry, pero mucho. Antes me equivocaba más, porque en el 3 minutos que yo tenía de break de alguna cosa que tenía de Telemundo, yo dije, este es un breaking news, lo voy a hacer como salga, porque si no lo hago ahorita, me lo van a comer el breaking news otro. Y yo me he equivocado en datos, goles, nombres de ¿Pero jugadores. lo intentaste hacer a propósito para buscar la No, no, reacción no, no, o no. era que te confundías No. naturalmente? No, pero sí me daba cuenta que muchos errores me generaban muchos comentarios. Pero me da cólera, me enojo cuando me equivoco. Porque así sea un dato y esto, me enoja porque sí va un poco el prestigio de uno como generador de contenido. Unos nos llaman periodista, yo no me considero así, pero me considero profesional de lo que hago. ¿Por qué no te consideras periodista? Porque el periodista va y busca, indaga, y yo no, yo hago refrito a Sí, mi manera. como decimos nosotros, un refrito. Pero esa palabra es periodística. Sí. Estamos haciendo un refrito. ¿Y sabes por qué no me avergüenzo o por qué lo digo así abiertamente? Porque hay gente que ya vio la noticia en la cadena internacional y me la manda por mensaje, así como me escribiste vos, como quien dice, queremos ver qué vos vas a decir, cómo lo vas a decir y qué opinás de esto. Pero también yo creo que la opinión, o sea, por ejemplo, es un género periodístico, de hecho. Sí. Y yo te digo, cuando uno tiene una opinión autorizada, yo creo que también haces periodismo de alguna manera. Tenés razón. Porque yo no pudiera decir, o sea, Meme estuvo 8 años en Telemundo siendo comunicador. Exacto. O sea, hay gente que yo recuerdo que había por ejemplo, cuando empezaron esto de las redes sociales en Cuba, se era muy reacio. En Cuba es más de la línea tradicional de televisión. Hoy han abierto un poco más de puertas, hay mucha gente nueva. Pero la gente veía TikTokers para hacer bailecito, me decían, eso no es serio. Y cuando te ponían en redes sociales como que te quitaban credibilidad, porque decían, ¿qué tú haces ahí? Esto no es serio. Lo serio es la televisión. ¿Te chocó ese cambio? Uf, totalmente. De hecho, lo voy a decir porque no es un problema o no fue la compañía hablando, pero había muchos productores que nos decían cero TikTok que les resta credibilidad. Y Ujú. directores también. Y de repente a los 3 semanas venía otro de más arriba. No, hagan TikToks porque se estaban dando cuenta que para ahí se estaba yendo todo.
Es lo que te digo, la televisión hay muchos que no logran aterrizar las redes y cuando lo intentan vuelven otra vez a la televisión. Pero sí es un choque ese, es un choque de diferenciar la televisión con las redes sociales. Yo tuve la oportunidad de compartir espacio contigo en un juego de los Aviators y me di cuenta que la gente te conoce mucho. Y la gente te quiere. Eso es muy difícil lograr en alguien que hace noticias. Sobre todo sentirlo cercano. Porque tú ves que hay gente que te puede querer porque te dicen, ay, te conozco, pero hay gente que te quería de verdad. ¿Cómo se siente ese calor? Porque me imagino que ha sido por redes sociales, no tanto por noticias locales, porque cuando te ven fuera en Houston o te ven fuera... De hecho, te voy a contar un insight. Había una persona que estaba en ese juego que trabajaba con el staff técnico y me pasa la cámara como para ver a ver quién estaba allí. Y obviamente el primero que me enseñó fue a Carlos por temas de migración y demás, él lo conoce. Y cuando pasa te ve a ti, coño, ¿qué hace, qué hace Meme ahí? O sea, yo lo hacía haciendo las noticias en Telemundo. ¿Cómo te llega el cariño de la gente? Porque me imagino que tengas hate, pero creo que tú eres uno de los pocos casos que tienen menos, o sea, más cariño que hate. Obviamente es una confirmación de que la gente está viendo tu trabajo, y eso es lo más importante como comunicadores. Por esa es la razón que yo decidí dejar Telemundo, porque tengo que estar donde la gente me está viendo más y donde sé que puedo dar más y que puedo hacer muchas cosas más. Te mentiría si no se siente bonito que la carne no te diga qué rico, que alguien te diga, nos tomamos una foto. Eh, Somos así los seres humanos. Aquí no le va a gustar que lo adulen, que te digan yo te sigo, te admiro. Así como nosotros nos admiramos mutuamente como colegas, que ven un desconocido y te lo diga, te pega el corazón, la mente te la puede pegar mal también, porque muchos creen que eso es ser súper famoso y eso es simplemente el reconocimiento. Yo creo que un famoso, pues es, qué sé yo, Brad Pitt, Tom Cruise, que lo conoce realmente mundial toda la gente, pero claro que se siente muy bien y para mí es una felicidad porque es una confirmación y motivación de que mi trabajo está teniendo resultados y me motiva. Y es la forma que comprobamos que la gente te está viendo, consumiendo, que se tome la... Porque muchos te pueden ver así. Yo he visto muchos famosos que yo admiro, pero no les voy a hablar, no los voy a saludar. Los dejo ahí de lejos, pero que se tomen la molestia y eso de irte a saludar y pedirte una foto es sumamente gratificante. Y sí, obviamente aquí mucha gente pues te conoce por la televisión acá en Las Vegas. Son casi 8 años que estuve en la televisión, es imposible que no te reconozca más de alguna persona, pero que las redes sociales te den la capacidad de que vas a Houston, Nueva York, California, México, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y en todos los lugares lleguen algunas personas a decir me gusta tu contenido en redes sociales, yo no te la puedes creer, Está bien. no te la puedes creer. Oye, cuando uno hace contenido de deportes, por lo general el 90% o el 85% del público es masculino. Hay una pequeña porción de público femenino. Tú has sido actor, presentador en El Salvador, aquí en Estados Unidos. ¿Cuántas propuestas indecentes le llegan a Meme por el día? Fíjate que no muchas, No muchas. no muchas, no. Cuando estaba más joven quizás Te sí. llegaban bastante cuando ya estás Sí, más sí, joven. sí. No, realmente no. También hay que ser sumamente guapísimo. Te aseguro que a vos te salen más que a mí. No, te asombrarías para que tú veas, no llega. Pues no, yo creo que quizá en El Salvador cuando empezaba, sí, incluso pues llegué a tener a conocer gente mujeres que te decían, conozcámonos, más de algunas sí. Pero aparte mi perfil es muy, Muy familiar, de hecho. muy familiar, muy humano. Ujú. Entonces, es más difícil que una mujer te diga, ah, conozcámonos, me gustas, cuando me ven con mi esposa, con mis hijos. Entonces, yo siempre he tratado eso eh, de mostrar a mi familia, de mostrar mi realidad. Pues cuando estaba soltero, pues un par así, pero nunca fue un tema que yo diga, uy, la estoy rompiendo por las redes. Cuando estaba soltero, a mí me siguen más, pero es que en mi contenido, que yo me dedico mucho a Real Madrid y Barcelona, Liga Española, a mí me siguen y me dejan de seguir a cada rato, a cada rato. Entonces, de hecho, en mis insights, el público masculino, que creo que es el 70%, Oh, estás hoy bien mixeado. 80% por ahí. Las mujeres son un 20, 30% por ahí. Entonces, lo mío es más de fútbol
De hecho, muchas mujeres que me seguían solo por mi perfil y del Instagram lo convertí 100% Deportes. en deportes, me dejaron de seguir. No les interesa el deporte. Ya espantaste público. Oye, eh, ¿te gusta El Salvador hoy en día? O sea, como país. Me imagino que tú saliste cuando El Salvador era un poco complicado. Y hoy imaginamos que es un país completamente diferente. Tot- La comunidad cubana fuera admira al presidente Nayib Bukele. Incluso la comunidad cubana por lo general siempre apoya a los presidentes como Nayib Bukele, Javier Milei. ¿Tú cómo has visto la transformación del Salvador que has ido recientemente? Porque es tu país, obviamente. Claro, y me voy a remitir al tema de la seguridad, que fue el tema que era el tema número uno de El Salvador. Yo lo viví y yo siempre viví la época del temor a las pandillas, de no ir a cualquier lugar, de cerrar las ventanas, de identificar quién era pandillero y quién no. A pesar de que yo no vivía en una zona caliente, Ujú. nunca tenía contacto directo con estas personas que hicieron tanto daño, pero siempre te meten de que éramos un país inseguro, que habían 10, 15 muertes diarias, al punto que nos reíamos de la crisis de inseguridad que había. Y lo que yo estoy diciendo ya no lo pueden negar ni siquiera las personas que viven en El Salvador y que no están muy de acuerdo con el gobierno. Tendrán otras cosas que sí pueden debatir, pero nadie te puede debatir que las personas se suben al bus tranquilamente, caminan. Yo conocí lugares donde no podía entrar ni en carro y mi papá vive en San Salvador. Me dijo, mira, ya se puede por aquí. Y nos fuimos y yo, wow, y esto estaba a la vuelta de nuestra casa y no podía conocerlo. Eh, y eso es vida. Sé que habrán otros problemas, muchos, que hay que solucionar todavía en El Salvador, pero con solo que puedas caminar en tu ciudad, en tu país, o que vas a entrar a la calle de tu casa, antes tenían personas que pagar un Para que dólar. entra. Diablo. Y para los que vivimos en Estados Unidos y nos fuimos en esa circunstancia y ahora regresamos como visitantes, ver a alguien con un celular En la calle. en la parada de bus o en el bus es algo que antes la gente andaba un celular más o menos y uno malo porque el malo era el que le daba al pandillero que se subía o al ladrón que se subía cada 2, 3 días a pedírselo. Wow. Y a gente le quitaron la vida porque sabían que habían dos y no le dieron el bueno. Entonces, ¿cómo no me va a gustar El Salvador como visitante cuando voy si ya no existen estos problemas? Como todo país tendrá mucho que resolver todavía y mejorar, pero es un país en cuanto a seguridad donde la gente respira. Tú en TikTok has tenido videos megamente virales. O sea, hay varios videos que superan más de los 2 millones de vistas o millones de vistas. Pero tú subes 5 o 6 breaking news al día. Y hay días que subes 3, días que subes 4. ¿Tú tienes una fórmula exacta o simplemente tú fluyes orgánicamente? Yo fluyo y cuando tengo tiempo trato de estar al pendiente de los breaking news. Sobre todo a muchos le apasiona el fútbol europeo y aquí en Las Vegas estamos 8 horas atrás de Europa y cuando ya son las 7 de la mañana o a las 6 Ya que me pasó todo. levanto, allá es ya las 12, 2, 3 de la tarde. Entonces trato de ir con el breaking news porque eso es casi que garantía. Cuando es un super breaking news, es un video que te va a funcionar. Pero cuando no alcanzo el breaking news, no me desespero tanto porque busco el otro ángulo. Por ejemplo, el del clásico, la Supercopa de España que ganó el Barça ahorita. El video de Barça campeón, le fue bien. El que me reventó y se hizo el mejor del mes fue Mbappé diciéndole a sus compañeros, Vámonos. vámonos, no le hagamos el pasillo al Real Madrid. Esos ángulos son los que a la gente le interesa. Después hago un video de lo que yo creo de la situación como análisis táctico, técnico entre comillas, sí. de Real Madrid y Barcelona, que a la gente también le interesa. Pero no necesariamente esos son los mejores videos, porque los de una situación que un jugador no quiere hacer el pasillo le interesa hasta al que no le gusta el fútbol. Entonces, soy una mezcla de todo. Trato de ir con el flow, trato de estar pendiente del breaking news, pero no tengo una estructura, pero sí la quiero alcanzar ahora que ya soy independiente y voy a tener pues todas mis fuerzas de producción, digamos, para mí, sí la quiero estructurar un poco más. Háblame de eso. Porque cuando uno da el salto
Primero quiero preguntarte si te dio miedo. O si lo venías maquinando hace tiempo y dices, no, voy a dar el salto tal día, y te echabas para atrás, tal día y te echabas para atrás. De los miedos más grandes que he tenido en mi vida. Sobre todo porque tengo una familia que depende de mí. Si no fuera por eso, no hubiese tenido tanto temor. Estando en un país donde todo es pagar biles, Sí. pagar casa, eh, y se podrán preguntar algunos, pero si ya está ganando dinero. Sí, pero no al nivel como para decir, Me puedo tirar para atrás. me puedo tirar para atrás. Y sí, me da miedo porque uno quiere lo mejor para sus hijos y si no funciono, y si esto, y si lo otro. Es un riesgo calculado porque sí ya tengo un ingreso de redes sociales, pero nunca por las mismas restricciones cuando estás en una televisora o medio de comunicación es normal que no puedas hacer colaboraciones, patrocinios y esto porque no vas a competir con el que te está dando empleo, eso es Claro. obvio. Entonces, y si no agarro patrocinios, y si no tengo esto, y si los que me habían buscado ya no me quieren, esto, y, y son gastos fuertes los que hay cuando ya tenés una familia entera. Pero gracias a Dios ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Benjamín ha sido parte de este proceso también de alentarme, de no tener miedo, de salirse de esa zona de confort, porque al final eso es una zona de confort. Y ahora me doy cuenta lo mucho que yo podía procrastinar siendo empleado. Hoy no tanto, Ujú. porque yo soy el dueño de mis ingresos, de si son muchos o si son pocos, allá eran fijos. Estable, exacto. Y yo no soy el más organizado, no soy el mejor administrador, soy comunicador, pues, malo en los números. Entonces hoy tengo que saber mucho más de todo esto. Cosas que pagar mi propio seguro médico, que es el tema principal acá en este país, y el de mi familia. Y ha sido de los meses que menos he dormido en mi vida, con el temor de enfrentarme a todo esto que te acabo de decir, pero al mismo tiempo la mejor decisión que yo he tomado porque no quería llegar yo a los 80 años pensando, ¿y si yo hubiera dado el salto que hubiese pasado? Así que estoy en el camino correcto y sé que vienen muchas bendiciones. Háblame del proyecto. Lo que tienes en la cabeza, lo que maquinaste. Porque como te dije al principio de la entrevista, hay material de construcción detrás. ¿Qué quieres hacer? Hasta con vos quiero trabajar. No me digas, cacho, sería un honor. Espérate que se me erizaron los pelitos. No, honestamente sí creo que en Las Vegas está una mina de oro todavía en materia deportiva. Hablando de redes sociales. Es un mercado muy empty. Está muy vacío. Y que tiene todo. Y que va a tener todo todavía más. Viene MLS, viene NBA, viene MLB, que ya, el MLB ya está segurísimo. Ya. Y en las redes sociales, incluso en los medios, no está tan explotado. Por lo menos hablo por los de español. Sí, claro. No está tan explotado y hay una gran oportunidad ahí. Yo ahorita tengo días de haber dejado la televisión. Y tengo tantas ideas que necesito canalizar, estructurar, planificar bien. Acá estamos en la meca del boxeo. Estamos en la meca de la UFC. Estamos en la meca del entretenimiento. Acá vienen las convenciones de deporte y de todo lo que se te ocurra, de cuestiones tecnológicas que también tienen que ver con el deporte. Y Las Vegas está creciendo, pero no ha crecido la comunicación en redes sociales en deporte como yo creo que debería de haber crecido ya. Y para ahí voy. Para ahí voy como... Mi punta de lanza es las redes sociales a nivel internacional, pero quiero enfocarme también en Las Vegas y hacer cositas con colegas como vos. Porque la parte que me gusta de la parte que más me gusta de las redes sociales, de esta nueva forma de hacer comunicación, es que se olvidó el egoísmo. El que no entiende las redes sociales y cree que es como la televisión lo ve todavía, el enemigo. Sí, piensa que La tú me mar- estás cerruchando el piso. La marca de agua, no les compartamos imágenes. El breaking news es solo de nosotros. Ese es el pasado. Ese es el dinosaurio. Hoy día es collab. Todo generador de contenido te habla de collab, colaboración. Yo necesito de Henry para que sus seguidores vean lo que yo hago y vos necesitas de mis seguidores para que vean que hay un Henry también acá. Eso es compartir. Si ves una cuenta que todavía le pone marca de agua a las cosas o quiere poner su logo como que soy el único que lo tiene, cuando todos hacemos refritos de todos, o vas a veces a eventos deportivos y te quieren, no graben,
A ver, el partido en vivo, Sí, pues claro, obviamente obviamente. no, por cuestiones de derechos. Pero hay unos organizadores que te quieren que no grabes ni a los fans. Eso fue en la Copa América pasada. Exacto. Y vas a ver en la próxima Copa América que ya se han de haber dado cuenta que no es por ahí. Lo que ganan ellos con que personas suban, qué sé yo, el que está comiendo hot dog o la pelea por allá o esto por allá, le da realce a la marca de la Copa, del torneo. Entonces, eso es lo que me encanta de las redes sociales, que si no haces colaboraciones, si no compartís tus trabajos con otro y no le das a otro y viceversa, no creces. Por eso ves a los grandes influencers que hacen a cada rato. Colaboraciones, hablando. Todo el mundo, yo estoy en el tuyo, tú estás en el mío. Porque al final, o sea, yo le digo a todo el mundo, para todo el público. Exacto. Recuerdo que en dicha Copa América fue la primera vez que conocí a Juan, que trabaja para Univision. Y recuerdo que le digo, oye, voy al entrenamiento de Brasil, si quieres te mando las imágenes. Y ese me quedó como que, Sí, sí, sí. me las vas a dar de gratis. Totalmente. Cabrón, estamos en el mismo barco. Al final, ¿qué Correcto. me cuesta a mí darte algo que al final yo sé que yo lo voy a usar y lo van a ver 100, pero tú lo puedes usar y te puede servir? Porque es la filosofía de la televisión. Eh, muchos, bueno, ya no voy a decir nombres, pero muchos lo hicimos. Entre reporteros o anchors que cubríamos deportes, te la paso, pero por favor no le digas a nadie que me pueden echar. Porque si el director o el productor se da cuenta que le compartía la competencia, y en cambio en las redes sociales es todo lo contrario. Es toditito lo contrario. Las personas suben un video. Los videos que se me hacen más virales a mí es porque alguien en el estadio subió que Mbappé no quería hacerle el pasillo al Barcelona. Y lo ocupamos todos y a la gente le va a gustar la manera como lo contés, no quien tiene el material. Oye, para ir finalizando, dime los 3 momentos más grandes que te ha regalado el deporte en tu vida. ¿La carrera o el deporte? Como puede ser como fan, como carrera. Eh, Número uno, el Mundial del 94, que tenía 11 años y mi papá me llevó al partido de Colombia-Estados Unidos, donde lastimosamente Escobar anota aquel El gol en fatal propia puerta. autogol. Luego vimos Bulgaria-Suecia, partido por el tercer lugar, y vi el partido malísimo pero histórico, la final de ese mundial. Italia-Brasil, donde 0-0 y luego Roberto Baggio Lo mandó a volar. la mandó a Cuba. Mismo penal, mismo estilo de Sí, sí, Sergio sí, sí, Ramos sí. contra el Bayern München. Exacto. Vimos goles de penalti, pero estuvimos en una final de Copa del Mundo. Ese podría ser uno. A mí siempre se me viene un gol de Elías Montes a Costa Rica, El Salvador contra Costa Rica en el Estadio Cuscatlán. Y muchos se van a acordar, no sé si lo puedes poner. Le ganamos 2-1, creo, a Costa Rica allá para la eliminatoria del 98, creo. Y es Elías Montes que le da una pelota y la cruza y pega en el poste y revienta. Y ese Estadio Cuscatlán reventando de alegría. Y estaba yo con mi papá. Y en esa época se hacían colas desde las 5 de la mañana para agarrar un tiquete días antes y esto y todo lo otro. Entonces ese gol representa como la ilusión del fútbol y de que estás con tu papá viendo un momento histórico. Y no fuimos al Mundial, por supuesto, pero fue un momento que nos dio mucha ilusión. Siempre que me preguntan eso, se me viene ese momento y también se me vino el momento cuando los Golden Knights quedaron campeones acá en Las Vegas. Stanley Cup, yeah. El Stanley Cup, que me tocó estar en el hielo, Ah, que tuve el privilegio, gracias a también la compañía, que estuvimos en vivo cuando ya terminó la transmisión del que tenía los derechos, nos dieron oportunidad a los medios locales de televisión que ingresáramos al hielo con los jugadores y yo los hice hablar español, me recuerdo, y ahí es cuando me di cuenta, como que lo logré, estar aquí en los medios de Estados Unidos, porque fue algo como un poco casual. Mi mamá se vino a vivir, yo estaba en El Salvador, y ella me pidió papeles, y se me tardaron 7 años porque yo era mayor de edad, aún no estaba casado en soltero, entonces aplicaban esos 7 años. Entonces allá me decían, ya teniendo la carrera yo avanzada televisiva en El Salvador, y me decían, pero allá nadie te conoce, allá vas a empezar jalando cables. Allá vas a empezar jalando cables. Y cuando me llegó la notificación de la inmigración que me quedaban 6 meses para mudarme o perdía la residencia, ya tenía yo un año de estar tocando puertas por Instagram, por esto. Me fui a tocar la puerta aquí de Telemundo y me dijeron, sí,
gracias, qué buen perfil, pero no hay nada. Entonces, cuando me sale ya esa notificación, Dios ya me tenía preparado. Y renunció Harry Ruiz, que lo conoces también, Ujú. era el presentador de deporte de Telemundo Las Vegas. Decidió independizarse también en aquel entonces y me abrió la puerta a mí para que yo aplicara. Y gracias a Dios me agarraron. En ese momento yo dije, logré eso que me decían muchos que quizás no iba a lograr. Ahí me di cuenta, esos 3 momentos se me vinieron a la mente ahorita que me preguntaste. Para cerrar, mi última pregunta. Los hombres entenderán esto más que las mujeres. Hay momentos que un hombre se queda sentado tranquilo con la mente en blanco, que la gente dice, ¿qué está haciendo esto? ¿En qué estará? Es el momento chiste de que estará pensando en la otra. Pero es un momento de un hombre pensándose y viéndose a sí mismo. Cuando tú te sientas en ese momento y ves tu vida, te sientes orgulloso de quién eres hoy y te sientes feliz. Sí, sí, porque honestamente no pensé que yo me iba a dedicar a esto. No lo soñé de niño. Ah, yo quería ser futbolista toda mi vida. Todos somos futbolistas frustrados, como dijo tu abuela, ¿no? Futbolista frustrado, pero al final me dediqué al fútbol y a los deportes, que era lo que también soñaba. Y, y a la edad que tengo, la familia que tengo y la vida que Dios me ha dado, creo que podría morir feliz hoy día. Haciendo orgulloso a mis papás, a mi familia. Y sí, Dios me ha dado, creo que la sabiduría para saber que todo lo que tengo lo tengo que agradecer y me siento satisfecho. Oye, meme, aquí tenemos una dinámica que el invitado firma algo que trae. Hoy te la voy a perdonar porque todo esto fue de corre-corre. Pero quiero que le dejes un mensaje a esa gente que hoy ya debe entender que el monopolio de la comunicación no es lo que te va a cohibir ir a vivir tu sueño. Existen los medios alternativos. Porque muchos jóvenes periodistas, gente que entra nueva, dice, no me quieren un medio tradicional. Ya se acabó. ¿Cuál es el mensaje que tú tienes para ellos? Esa es tu cámara. Tenés todo en tu mano, no en tus manos, en tu mano con una. Pues yo siempre tengo un lema que dice, si vas a tener sueños que apunten a la luna, porque si fallas puedes darle a una estrella. Y con las comunicaciones hoy día no necesitas la aprobación de un productor, de un director. Lo que necesitas es buscar que la gente vea tu contenido. Lo puedes hacer desde la sala de tu casa, desde tu habitación, con la constancia. Inténtalo porque igual si no lo haces te van a criticar. En este mundo critican a las personas que no lo hacen y a los que lo hacen. Así que qué más da de intentarlo y de la mano de Dios toditos los sueños se cumplen. Muchísimas gracias, Meme. Agradecido por tu participación y, brother, de verdad, un placer tenerte aquí. Placer el mío y vamos a hacer cosas juntos. Seguro que sí. Amigos, y este fue otro capítulo de la segunda temporada del Palco Podcast y, por supuesto, invitarlos a que continúen aquí con nosotros. Se vienen más cositas en el programa.